Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos alumnos. Hoy tenemos una nueva clase de historia. Hoy vamos a ver el Imperio Azteca y su organización, historia, geografía y ciencias sociales. ¿Qué vamos a trabajar? Objetivo de aprendizaje número 2. Vamos a describir la civilización azteca, considerando la ubicación geográfica, organización política y extensión. La ciudad de Tenochtitlán, formas de cultivo y alimentos, religión, ritos, avances tecnológicos, la organización de la sociedad y roles y oficios de hombres y mujeres, construcciones, costumbres y vida cotidiana, entre otros. Además tenemos el objetivo de aprendizaje número 13, mantener una conducta honesta en la vida cotidiana, en los juegos y en el trabajo escolar, hablando con la verdad, respetando las reglas de los juegos sin hacer trampa, evitando la copia y el plagio y reconociendo sus errores y sus acciones, entre otros. Link para reforzar el aprendizaje esperado, el Imperio Azteca y su organización, primera parte. Aquí hay algunos de los links y algunos de los códigos que nos van a servir para afianzar y reforzar los contenidos que vamos a ver en relación al Imperio Azteca. Los aztecas, desde el momento en que entraron a la región del lago Texcoco, fueron odiados y al mismo tiempo fueron temidos, tal cual, debido a que ellos se apoderaron de tierras escasas y que tenían la costumbre de robar las mujeres y sacrificaban a todos los prisioneros a su dios. Esta es una historia muy interesante, muy bonita, en la cual dicen que parte de toda esta relación al pueblo azteca, vieron un águila en la cual hacía un vuelo en relación a esta ciudad y al centro de esta parte ceremonial. El pueblo azteca, como muestra en esta imagen, comiendo una serpiente, debieron buscar refugio en las islas pantanosas ubicadas al costado occidental del lago. Presenciaron maravillados a esta águila que engullía una serpiente descansando sobre el nopal. Se cumplía la profecía de sus días de Huitzilopochtli. Iniciaron la construcción del templo en el cual nutrían el sol con la sangre de sus víctimas en Tenochtitlán. El tiempo y el espacio donde habitaron los aztecas. Como pueden ver, parte de todo esto, los aztecas, también conocidos como los mexicanos, fueron nómades cerca de la frontera norte del Mesoamérica, desde la cual emigraron hacia el sur para asentarse en las orillas del lago Texcoco, donde fundaron Tenochtitlán, como se puede ver aquí. Conquistaron grandes territorios, construyeron en pocos siglos un poderoso imperio, un estado con un poder centralizado y que dominaba en forma arrasa a otros pueblos. Se ubicaba en el área en el cual actualmente ocupaba el centro sur de México y gran parte de lo que es hoy en día Guatemala. En toda esta meseta central de México, la que está rodeada por varios cordones montañosos. Si bien en esta zona predomina un clima cálido, selvático, en las alturas es posible encontrar climas fríos, montaña y una gran variedad de paisajes, en los cuales está la selva, el desierto y el bosque. Vamos a ver una parte de la cronología de este pueblo azteca. En el 1100, los aztecas comienzan su migración hacia el sur. En el 1200, a inicios de este siglo, se asientan en el Valle Central de México. En el 1325 fundan Tenochtitlán sobre una isla del lago Texcoco. Y en 1486 el Imperio Azteca alcanza su máxima extensión territorial. Y en 1521 los españoles conquistan Tenochtitlán y esto da paso al fin del Imperio Azteca. El gran poder del gobernante de Tenochtitlán. Miren, como pueden observarse en estos pequeños mapas, tras la fundación de Tenochtitlán, los aztecas comenzaron a dominar los pueblos que habitaban el lago Texcoco y sus zonas cercanas. Pactaron una triple alianza con las ciudades de Tlocopan y Texcoco,
fortaleciendo el control de los territorios ya dominados y emprendieron diversas campañas para expandir todo este poder. Tenochtitlán fue el centro político, administrativo y económico de este imperio. Si se dan cuenta, la pequeña isla que está aquí formó parte central de este imperio importante, rodeado por el lago y algunos caminos que se forjaron, como se puede marcar aquí. Los pueblos conquistados pagaban tributos o pagos obligatorios, lo que le permitió esto el enriquecimiento a esta sociedad azteca y la consolidación de su poder. En la cima de esta organización política estaba Tlatoani o Tlacateuchtli, gobernante que gozaba de poderes absolutos y era considerado una divinidad. La organización política azteca estaba Tlatoani, que era el jefe del ejército supremo, el supremo sacerdote, que dictaba justicia y promulgaba las leyes, lideraba el Consejo Supremo, donde se tomaban las decisiones más importantes de todo este gran imperio. Sus sucesores en general era uno de sus familiares directos, que heredaban su poder y privilegios siendo elegidos por el Consejo. Cihuacoatl, el viceemperador, asistente y consejero privado del gobernante, que era el que lo reemplazaba cuando él no estaba o en su ausencia. También está Tlacochcalcar, que era el general del ejército, tenía a cargo los asuntos militares del imperio. Está Tlatoque, que era el gobernante de cada altepel, las grandes provincias en que se dividía este imperio azteca, y está Calpuyec, que era un dirigente de los Calpulli, que es decir, que era un grupo de familias que descendían de un antepasado común y que habitaban en espacios comunes. Cada provincia azteca estaba compuesta por varios Calpulli. Una sociedad en donde se valoraba lo militar. Como pueden darse cuenta, las vestimentas de aquí. La sociedad azteca se caracterizó por su acentuada jerarquía social, con distintos estratos sociales que contaban con los privilegios y roles muy diferentes. Las personas que se destacaban de esta manera positiva en los ámbitos religiosos y militares podían ascender en la escala social, existiendo un cierto grado de movilidad social. O sea, algunas características podían ser privilegiados, en los cuales podían subir jerárquicamente. La organización social, la nobleza tenía el poder político, militar y religioso. No había cambio ahí. Se componía por los señores de las grandes ciudades y sus familias, los sacerdotes y los altos cargos militares y los recaudadores de impuestos. Acuérdense que dijimos que cobraban impuestos. Los comerciantes estaban organizados en gremios y tenían sus propias leyes. Era el nexo entre la capital y los otros territorios que estaban más alternos o alrededores. Informaban de posibles enemigos, de posibles ataques y de las riquezas que tenían o lo que no tenían los otros pueblos o territorios que estaban cerca de este pueblo. Pueblo o gente común, los artesanos, que vivían en distintos barrios según sus especialidades, heredaban los oficios. Hasta el día de hoy los oficios se heredan y se enseñan a cada uno de sus hijos. Y su producción estaba destinada a los ritos religiosos y a los nobles. Mientras que los campesinos, por su parte, constituían el mayor grupo de la población. Trabajaban en las labores agrícolas y colaboraban en otras públicas y al interior del ejército. Y en la última están los esclavos, que eran criminales, prisioneros de guerra o personas con deudas, que eran sacrificados también en las fiestas religiosas o destinados a un trabajo más pesado. Las mujeres tenían que atender a sus esposos, guardar silencio frente a ellos, obedecer y asumir las labores del hogar. Así se caracterizaba este pueblo. Cuidaban de sus hijos de modo exclusivo hasta los 2 años. A partir de esa edad eran educados por el padre o la madre según el sexo del hijo.
Las niñas comenzaban a aprender sus futuras labores y las normas del comportamiento, que en el caso de los nobles eran más rígidas. La nobleza, si bien gozaban de algunos privilegios de su grupo, no podían acceder a los cargos políticos, militares y religiosos. También está el pueblo, por parte fueron un pilar fundamental de la unidad y del sustento económico de la familia. Las mujeres del pueblo traspasaban todas las que eran estas tradiciones de unos a otros en relación a las labores agrícolas y confeccionaban las vestimentas, entre otras actividades. O sea, realmente la mujer era un pilar fundamental, pero no era valorada por lo que era en realidad. La economía azteca, como pueden observar en algunas de estas imágenes, se sustentó principalmente en lo que era la agricultura y el comercio. Estaban organizados por la autoridad imperial, quienes determinaban qué tipo de tributo debían pagar los aztecas y los pueblos conquistados. O sea que todos pagaban un tributo y esto fortalecía y enriquecía ciertos estratos. Agrícola, aquí vamos a hablar algo muy importante. Como pueden observar en las imágenes, estas no son islas. Aquí se desarrollaron un avance tecnológico importante en relación a las técnicas de cultivo. Esto era para poder superar la falta de las tierras cultivables, se utilizaron las chinampas. Estas chinampas eran pequeñas islas artificiales que estaban rodeadas por madera, en las cuales se les colocaba un poco de tierra, y eran islas artificiales que generalmente se utilizaban con fines agrícolas, de aprovechar los espacios que habían o existían por la escasez de espacios para poder tener alimentos, el cultivo de él. El comercio recorrían una extensa red de rutas comerciales, se movían de un lugar a otro, conectaban los distintos mercados locales con distintas zonas en todo lo relacionado a Mesoamérica. Respecto a la artesanía, los aztecas se destacaron por su elaboración de objetos en oro, plata, esmeralda, también en relación al algodón y las plumas. A ver, repasemos. Mamá, papá, recuerda, algo muy importante es, si tu hijo no responde de la manera que corresponde, tú puedes darle diferentes opciones en las cuales toque, indique o muestre o te haga una expresión corporal. La respuesta es diferente entre unos y otros. La primera pregunta, ¿quiénes trataban de apoderarse de las tierras escasas y tenían la costumbre de robar mujeres y sacrificaban a los prisioneros a su dios? ¿Qué año fundan Tenochtitlán sobre una isla del lago Texcoco? Los aztecas pactaron una triple alianza con las ciudades de ¿quién es Tlatoani? ¿Quiénes eran o estaban organizados en gremios y tenían sus propias leyes? ¿Qué son las chinampas? Hay más preguntas. Si alguno de estos contenidos no los viste, vuelve a repasar este video. Para eso es, para que puedas reforzar y afianzar. No olvides los links que están anexos, que también te sirven para profundizar lo que acabamos de ver ahora. Gracias. Recuerda, quédate en casa. Nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.